Buenos días, buenas tardes, bienvenido a la hora de consuelo. Nos cogieron un poquito de sorpresa aquí el productor, pero estamos aquí para eso se dialogar, paga en vivo. porque es en vivo, esto es en vivo y todo eso se presta. Estamos aquí para dialogar sobre los temas pendientes, en temas municipales, que es la materia que nosotros manejamos desde este espacio, y vamos a darle la bienvenida al colega. Buenas tardes, don César Cabrera. Usted tiene una denuncia ahí de unos candidatos. Sí, ya en estos meses se abre el carnaval de las aspiraciones políticas por las posiciones electivas. Se ha hecho una costumbre en algunos municipios de que los candidatos, algunos de los cuales solamente lo hacen para que la gente vea su físico, embarran toda la ciudad con afiches. Y yo quiero, especialmente los que aspiran a posiciones municipales, que tienen una obligación con el ornato de la ciudad, con la limpieza de su ciudad, incluso compromiso ambiental de la no contaminación visual con los ciudadanos. Si ellos para llegar a esa posición contaminan, le hacen daño a la ciudad, clavan en los árboles para que se sequen. Están violando lo que ellos quieren violando proteger. Desde ahora, siendo candidatos, quieren ser electos están para violando las disposiciones a las que ellos van a jugar, cumplir y hacer cumplir. Así es. O sea, ese es un contrasentido. En ese sentido, yo lo que quiero es que ustedes vean este video que tomé esta mañana cuando venía desde Jaina, para que ustedes vean cómo está la carretera Sánchez, que es como se llama este tramo que va desde Santo Domingo hasta Piedablanca de Jaina y luego entra a Jaina. Miren esto, quise de dos partidos distintos, Veamos eso, dile al director que no lo ponga, para que los amigos televidentes vean este aspecto y lo que es nuestra denuncia. Y lo señalo, no por señalar independientemente a estas dos personas, sino en ellos, a toda la clase política. De la clase política, de que debemos de preservar los espacios públicos. Miren, esos son el tendido eléctrico. Miren cómo está ese PLD, adelante había unos PRM, por favor, que me lo ponga para que eso no se vea politizado. Yo lo tomé desde mi vehículo, andaba manejando yo mismo. Pero esos dos señores, que no voy a decir su nombre porque son dos candidatos, lo que yo le voy a pedir es a los municipios de Jaina, que si ellos permanecen con ese tipo de agresión a su derecho a una, mira, ese es del PRM. Por eso quise que lo pusieran, para que no se vea un solo partido. Está bien. Miren, no voten por esa gente que contamina la ciudad. El que me contamina, el que viola mi derecho y el suyo a tener un buen ornato, a no ser víctima de la contaminación visual, no merece que usted dé un voto para que lo proteja de eso que él está cometiendo hoy. Mira, y yo pienso que ha mejorado un poco en términos de la pintura. Oye, yo recuerdo en campañas no muy distantes, donde usted veía todas las matas, todos los árboles siendo agredidas por pintura, que eso sí es verdad que es contaminación, porque eso primero la daña. Ya eso ha mejorado un poco y ahora no se ve que los partidos políticos están usando esa herramienta tanto de pintar todo. Yo recuerdo que en una ocasión se pintaba todo de morado y al otro día amanecía todo de blanco y al otro día amanecía todo de rojo. Mira, y la verdad que es lamentable que en pleno siglo XXI todavía estemos utilizando esos mecanismos de propaganda, cuando hay muchos mecanismos efectivos de usted llegarle al ciudadano, que no necesariamente tiene que ser contaminando el espacio público y contaminando su entorno, la ciudad, porque la ciudad más limpia no es la que se limpia más, sino la que menos se ensucia. Y los ciudadanos jugamos un papel importante en preservar la limpieza del entorno nuestro. Si cada quien se ocupa de su entorno, vamos a tener una ciudad más limpia, más saludable,
porque mientras menos contaminación, más saludable y va a tener una vida más refrescante, que es lo que nosotros buscamos desde la municipalidad. Hay que recordar lo siguiente, porque es bueno que uno haga aspectos históricos. Fue el Distrito Nacional que primero estableció normas de publicidad en época electoral. Sí. Y eso se lo debemos a un gran esfuerzo que hizo Luis José Chávez, que a la sazón era secretario general del Cabildo de la administración, y el apoyo que le dio Johnny Ventura. Además de eso, anteriormente ya se habían aprobado empresas de publicidad exterior. Sí. Yo sé que es peligroso lo que estamos planteando, porque estamos diciendo que solamente podrán tener acceso a la publicidad visual quienes tengan derecho o acceso al pago de la publicidad. Ahora, ¿qué yo señalo? Pero mira, ahí están los métodos electrónicos que son prácticamente lo único que te cuesta tú estar en las redes. Y César, ahora, ¿qué yo digo? Esta gente que se pasa 4 años explotando el espacio público y de él sacan beneficio, la ciudad tiene que exigirle, primero, establecer el precio de la publicidad política, para que sea accesible a todo el mundo en condiciones iguales. Y segundo, todos estos contratos tienen una cantidad de vallas que corresponden a la ciudad para su promoción, que durante ese tiempo esa vaya de manera proporcional distribuida entre los diferentes partidos. Y punto. Sí. Y te pido que en esa propuesta que vamos a llevar al ayuntamiento, el apoyo de ustedes, porque el apoyo tuyo puede significar mucho. Yo sé que va a haber renuentes, los que tienen mucho, que están en el poder y que pueden hacer, no se van a oponer a esto. Pero nosotros tenemos que crear conciencia de que la clase política necesita participar en la medida de lo posible en igualdad de condiciones. Pero yo te voy a decir, colocarle esas vallas en papel cartón no es barato. ¿Esas que ponen ahí? Esas que ponen ahí no son baratas. El que tiene posibilidad de ponerle esas vallas tiene también posibilidad de poner una valla, claro. No ese es un cartón que resiste el agua. No con la frecuencia que tú lo pones en el cartón piedra, pero sí tenerle una presencia notable y lo importante de esto es, si usted aspira a una posición, pues usted cumplir con las disposiciones que implica esa posición, respetar la ley, porque de nada vale que yo quiera ser legislador y viole todas las leyes, porque entonces, ¿qué sentido tiene eso? Yo pienso que el que piensa ser regidor tiene que tener un comportamiento en defensa de lo que son los instrumentos municipales. Pero yo quería, Wally, en el día de hoy, que tocáramos el tema que vi ahí ayer, hoy salió, pero eso fue una entrevista que se hizo ayer en el diario, en El Día, con el tema de transporte, y donde una serie de sindicalistas plantean una serie de propuestas y de quejas. Y nosotros de este espacio hemos venido diciendo, y así lo están afirmando algunos sindicalistas, que esto es un problema de Estado. El problema del transporte es un problema de Estado. Hasta que el gobierno no decida resolver el problema de transporte, aquí no se va a resolver. Y no se va a resolver con exoneraciones, no se va a resolver dándole subsidio al combustible, no se va a resolver dándole vehículos, simplemente hasta que no se regule el transporte y haya un marco jurídico efectivo, y que fíjate que tenemos 12 instituciones que tienen que ver con el transporte y ninguna fiscalizan nada, porque si nos vamos a MES, que da los permisos para circular en el Distrito Nacional, encontramos que en muchas de las rutas solamente deben de entrar una cantidad de vehículos y están entrando el doble de la cantidad, y los otros que entran sin el permiso. Sin embargo, nadie dice nada. Entonces esto es un problema integral, es un problema del sistema. Hasta que no venga un gobierno, un presidente y decida seriamente mejorar el transporte público, no se va a hacer. Y que se puede, porque lo han hecho otros países con
peor condiciones económicas y sociales que nosotros y han resuelto el problema de transporte. César, mira, en este programa nosotros hemos planteado en un número de ocasiones el problema. Y si bien aquí se habla de una nueva legislación, yo tomé el proyecto que presentó Tobías y lo comparé con la ley 241 de tránsito, las modificaciones que ha tenido y la ley municipal. ¿Qué conclusión yo he llegado? Que en el fondo esa ley no pone nada nuevo. Nada nuevo, bueno, excepto la parte que tiene que ver con el aspecto de financiamiento. No, y también recoge todas esas instituciones y la convierte en una sola. Eso es un paso importante. Pero fíjate lo que pasa, César. La mayoría de esas instituciones están creadas mediante decreto, en la cual un presidente le dio funciones que le corresponden a una entidad creada por ley. Entonces, la Dirección de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene funciones específicas. El ayuntamiento del distrito o los ayuntamientos tienen cada uno funciones específicas. ¿Qué ha pasado? Que esas funciones se le han asignado para poder crear organismos parasitarios que pagan el clientelismo político, se le han creado para poner a otras personas y eso te da entonces una multiplicidad de atribuciones. ¿Qué tenemos ahí? Mira, ¿cuál es el problema de ahora mismo? Tránsito y transporte son dos aspectos que están íntimamente ligados, o sea, van concomitantes. Claro, si usted no mejora el transporte público, no va a mejorar el tránsito. Imposible. Entonces, imposible de hacer. ¿Cuál es el problema del tránsito? Que, y ni siquiera lo voy a decir yo, voy a referirme a lo que dijo Juan Ubiere. Al referirse al tema, expresó que esa federación se esfuerza por enseñar las normas elementales de convivencia, pero destacó que se trata de personas procedentes de la zona más pobre de las regiones sur y este, lo cual repercute en su comportamiento. Somos un sector organizado que lamentablemente da un servicio desorganizado. Dos cosas, planteó falta de educación. Ellos están organizados en torno a sus intereses. Claro, pero dan un servicio desorganizado. Un servicio. ¿Quién tiene que garantizar que ese servicio sea organizado? El Estado. El Estado, la autoridad. Claro. ¿Qué autoridad? Si es hacia el interior, es obras públicas. Dirección de Tránsito Terrestre de Obras Públicas. Si es interna, yo me inclino el porque ayuntamiento. Se haga una secretaría de transporte. Mira, César, nosotros estamos creando un sinnúmero de instituciones que tienen sentido, en este caso un ministerio ya, o ministerios, que tienen sentido en países grandes, con una gran población. El Estado tiene como fin administrar para el provecho de los ciudadanos un territorio determinado. El territorio y la población determinan hasta dónde debe ser en términos de grandeza el Estado como tal, como estructura. Mientras más grande es el país en términos de territorio y mientras mayor población tiene, más instituciones del Estado necesita. Mientras más pequeño es, menos necesita. ¿Qué hemos hecho nosotros? Comenzamos a inventar. Y cada vez que vemos una institución que funciona en un país que tiene 60, 70 millones de habitantes y que tiene 2.000, 4.000 kilómetros cuadrados, queremos traerlo aquí, que tenemos 9 millones de habitantes y 48.000 kilómetros cuadrados. Sí. Hay un técnico que en estos días vino a hablar de la importancia de la descentralización y nos dio toda una cátedra. Cuando le pregunto, y mucha gente que estaba ahí se ofendió por mi intervención, le pregunto, mire, es verdad, eso sucede en Madrid, pero Madrid tiene 26 millones de habitantes, y esto tiene 26 millones, y tiene 90 y pico mil kilómetros cuadrados. Entonces, la República Dominicana entera tiene 48.000 kilómetros cuadrados, y 9 millones de habitantes. Entonces, no me lo comparen. Sí. Aquel Estado puede ser así. Ahora, este país ha creado un Estado grande, caro, inoperante, clientelar, para un país pobre y pequeño. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo coincido contigo, pero en este caso estaríamos eliminando 11 instituciones para crear una.
Es decir, que lo que estamos haciendo es reduciendo el Estado. No, el problema es que esas instituciones siguen funcionando No, con no, determinadas... pero no sí, es que sigan cuando funcionando. busca la ley va a encontrar que van a seguir funcionando, pero como una dependencia de ese ministro. No. Entonces, mira, Pero otra yo te voy a cosa. poner un ejemplo para consolidar lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros tuvimos la superintendencia de seguro, nosotros teníamos unos 1000 y tantos de empleados. Y cuando nosotros fuimos a un seminario internacional que empezamos a hablar con los diferentes encargados que no necesariamente se llaman superintendencias, sino algunos tienen departamento, encargados. En Buenos Aires tenía 35 empleados para ese departamento. Es decir que aquí la verdad que lo que tú dices es cierto y eso tenemos que ir reduciéndolo poco a poco, pero hay que entender también que si los gobiernos no crean las infraestructuras, no crean las condiciones para que el sector privado pueda emplear y crear empleo, siempre vamos a tener un Estado que va a tener que cargar con parte de la población. Juan dijo lo siguiente, Juan Ubiere, cuestionó que el ayuntamiento del distrito se mantenga ajeno a los problemas del sector transporte. Juan Ubiere es el mismo dirigente sindical que hace 12 años recibió con garantía del ayuntamiento de la capital un sinnúmero de guaguas que terminó pagando en casi un 50% del ayuntamiento de la capital. No, que le rebajaban por una 10 millones todos los meses. irresponsabilidad de las autoridades del ayuntamiento que entregaron vehículos y no establecieron sus derechos a esa entrega. Mientras eso pasaba, era el sindicato de Juan y de los otros compañeros, y tengo mucho respeto por Juan, eran a esos sindicatos que esos choferes le pagan todos los días cuando salen a caminar la calle de la ciudad. A una calle que ninguno de esos sindicatos le va y le pone 50 pesos al ayuntamiento para que ni recoja la basura que tiran los choferes y los pasajeros, ni para que tape un hoyo, ni para que ponga una bombilla. No, y la contaminación, que la mayoría de esos vehículos es lo que están contaminando la ciudad. Por eso yo digo, mira, pero mira, los sindicalistas, te voy a poner el de Guatemala, que los sindicalistas eran más agresivos, si se quiere, que aquí. La primera dama logró ponerlo de acuerdo y logró hacerlo más rico de lo que eran en ese momento, porque pasaron de un sistema desorganizado, un sistema infuncional, a un sistema que funcionaba y que su dinero el chofer ni siquiera lo recibía, sino que era mediante tarjeta, pagos electrónicos que se le depositaban en una cuenta en el banco. Y nosotros hemos hablado con ellos, y la mayoría de ellos, porque yo he hablado con Juan, he hablado con Antonio, están de acuerdo con que se implemente un sistema así, porque en honor a la verdad ellos lo que son es empresarios, porque vamos a estar claros, y ellos son los que son empresarios del transporte. ¿Qué dijo Juan? Organizarle ese transporte a ellos les conviene, porque eso organiza el comercio. Yo voy a leer esto y luego el director nos va a poner un video que yo tomé esta mañana por orden de César, que me llamó y me dijo que vamos a abordar ese tema y que fue a buscar la imagen. Si tiene falla la imagen, fue tomada por mí dentro de mi vehículo. ¿De un celular? Dice, no, fue de mi cámara. cámara. Ubiere entiende que ni el ayuntamiento del distrito ni el gobierno central deben estar ajenos a los problemas del transporte y que como planificadores deben ayudar a que el servicio sea mejor en beneficio de los usuarios. La actitud de choferes y cobradores se debe a sus bajos niveles de educación, según Ubiere, y siguió con lo siguiente. Si el gobierno interviene, se pudiera tener más control con la frecuencia de salida. Se tendrían paradas a 500 metros de distancia cada una, y no como existe ahora, que hay una especie de desorden en las calles. Pero nosotros hemos querido implementar en el centro de los héroes precisamente eso con ellos y no ha sido posible. Pero es para que porque AMES se ha sentado, es lo que nos han dicho a nosotros, se han sentado con ellos a hacer precisamente eso. Mira. Y ellos
como no tienen supuestamente dónde estacionarse, no pueden implementar ese mecanismo. Yo estaba temprano en un trabajo en el ayuntamiento de Jaina cuando César me llamó para darme estas instrucciones. Por eso ustedes vieron que tomé la foto de los aspirantes a alcalde de Jaina que contaminan la ciudad que ellos dicen que van a tener limpia y que contaminan la visualidad que están obligados a mantener. En este programa nosotros vamos a denunciar entonces, todo el que... Ahí hay uno del PRM y el PLD, pero cuando César me dio esto, yo tomé estas imágenes en la parte sur del Distrito Nacional, para que veamos y certifiquemos lo que dice Juan Ubiere, lo que hemos dicho mucho tiempo en este espacio, especialmente César, que es un experto ya en aspectos de transporte y tránsito. Yo no, yo soy un estudiante de él en esa materia. Miren lo que está pasando. Eso fue hoy, cerca del mediodía. Dile que no la pasa. Miren, esto es el 12 de Jaina. No, ahí eso... Este señor, miren cómo este señor va, se mete ahí, él se para, miren el otro cómo está, paralelo, en el mismo medio, detenido. Ustedes ven, ese es el cabo a que se refiere Juan. Esto es en plena avenida Churchill, con Independencia. Es la ruta de ahí, estos señores, míralo ahí, puesto en paralelo, eso tiene 3 carriles y 2 los ocupan ellos. Si eso tú lo ves, pero si eso no es un orden. Un sistema y mira esto es en la Correa Isidrón. Fíjate, un vehículo parqueado, él se parqueó ahí. Y eso es la Núñez de Casa, subiendo al elevado desde la Independencia. Si ustedes me dicen a mí si eso es o no es un desorden, ¿qué pasa? Ahí hay como 5 letreros de no estacionarse. Pero no solamente eso, tú coges ahí y en esa fílmica probablemente habían 20 vehículos, 30. ¿Cuántos pasajeros cogen esos 30 vehículos? De a 5 cada uno. De a 5 por 30 serían 120. 120. Si tú pones ahí minibuses de 40 pasajeros, ¿cuántos serían? 3 minibuses. Entonces ahí está la respuesta. Lo mismo, todos esos carros, la gente, y para tú meter 5 pasajeros incómodos. Incómodo, hablo de 5 incómodos. No es lo mismo tú tener un autobús con aire acondicionado, con comodidades y transportarte ahí. No, y que la ciudad asuma su administración como dice la ley y como dice Juan. Claro, pero que diga, por eso... aquí está la parada. Pero ¿qué es lo que pasa? El chofer de guagua, como dice Juan, no tiene educación. Pero ellos son responsables, que no le dan... ¿Qué pasa? El Estado le dio, César, la licencia tuya dice de conductor, sí. La de ellos dice de chofer, porque tú no estás supuestamente educado para salir a recoger pasajeros. Yo te voy a poner un ejemplo cuando regresemos, porque tenemos que ir a una pausa. En la sección siguiente vamos a hablar ya hablamos del servicio de pasajeros. Vamos ahora a la parte del transporte que incluye la carga. No nos cambie, regresamos en breves momentos. Bueno, vamos a seguir César, el tema. A mí me gustaría que tú, a los amigos oyentes, a nosotros, nos establezca la diferencia que hay entre tránsito y transporte. Porque con frecuencia mucha gente lo está usando. Sí, pero fíjate una cosa, yo pienso que a veces la gente tiene que tener mucho cuidado con las declaraciones que dan. Porque ustedes sí, y alegar el comportamiento de un chofer, hay que tener mucho cuidado, porque a un chofer que usted le está entregando un arma, porque un carro, un minibús, un autobús es un arma, porque si usted no la sabe usar, a veces es más peligroso que una arma de fuego. Mucho más peligroso que un arma de fuego. Usted puede llevarse, en vez de uno con un arma de fuego, puede llevarse un grupo de gente si usted no sabe conducir un vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones. Y yo recuerdo que leí un artículo, Waldy, de una psicóloga, porque el problema de aquí es que aquí no fiscalizamos, por el mismo desorden que hay en las instituciones, no fiscalizamos los choferes de guagua, los choferes de patanas. Tú sabes los accidentes que hay aquí por camiones y patanas y los muertos que estamos sufriendo este pueblo por eso, por el comportamiento de esos choferes en una patana, en uno de esos vehículos pesados.
Y yo leí por internet, estaba leyendo esta psicóloga, que un chofer, ella tiene la misión de evaluar los choferes de guagua que transportan niños a la escuela pública. Y a uno de los choferes en la evaluación, ella lo rechazó porque a él le daban una especie de ataque y ella le negó la evaluación, es decir, en la evaluación lo quemó, como decimos aquí. Él, cuando lo despidieron del trabajo, fue y le reclamó a ella que perdió su trabajo porque ella le negó la aprobación de la evaluación. Y ella dijo, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo, porque si a ti te da un ataque manejando una guagua, son 40 o 50 niños que van a perder su vida. Entonces ese es mi trabajo, evaluar y preservar la vida de esos niños. Entonces aquí no le ponemos atención a eso. Aquí usted maneja una patana y no se sabe si usted tiene problemas de alcohol, si tiene problemas de consumo de sustancia prohibida. Aquí no se sabe nada. Aquí simplemente te dan una licencia y el que está supuesto a evaluar las condiciones, no hay institución para eso. Y tenemos el riesgo de tener un grupo de gente en la calle manejando patanas, manejando camiones, manejando guaguas, que no están en condiciones ni manejar una bicicleta. Sí, hay una responsabilidad municipal en eso. ¿Por qué? Porque es que la ley 176, en su artículo 19, establece que una responsabilidad del ayuntamiento, la organización del tránsito, de vehículos y de personas en la vía pública. Y la ley 241, que se aplica en muchas ciudades, muchos municipios, comenzando por Santiago, pero que no se aplica en el Gran Santo Domingo, dispone que quien otorga la ruta para el transporte público en la ciudad es el ayuntamiento. Pero le han quitado esa función. Esa función, quien la está ejerciendo ahora, son esos sindicatos. No, son los sindicatos. Bueno, usted va y usted tiene que pagarle al sindicato para usted, y eso está cortando medio millón, yo vi los otros días, de pesos. Los otros días el presidente Conatra decía que a él le han asaltado varias rutas, que los delincuentes le han asaltado varias rutas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es decir, aquí no estamos jugando con el tema transporte. No, es que tampoco. El tema transporte y tránsito son aspectos que envuelven la vida de la gente, como tú explicas. Pero claro, no solamente la vida física, sino la vida en términos generales, en sus emocionales. ¿Qué es lo que está pasando? Usted no puede tener un tránsito fluido cuando usted tiene en el Gran Santo Domingo 20,000 y tanto de chatarra. No puede ser. Es que esa chatarra usted tiene que sacarla de las calles y usted verá cómo... César, si tú te has dado cuenta que cuando los colegios cesan, el transporte fluye. Sí. Porque tú estás sacando vehículos de las calles. Entonces, cuando tú mejoras el transporte público y tú tienes una vía pública eficiente, ¿qué es lo que hace? Si yo voy a usar mi carro, pero yo tengo los medios de andar en una buena guagua en aire acondicionado, el metro, que es parte de un transporte público eficiente, ¿para qué yo voy a salir a gastar combustible? César, dejo mi vehículo en mi casa y me voy en el medio público, en el transporte público. Tú has ido a la cabeza del puente Peinado en La Goma. Eso queda lleno de vehículos, de gente que se monta ahí para venir a la ciudad. En la cabeza del puente Francisco Rosario Sánchez o puente de la bicicleta, el puente de la 17, pasa lo mismo. La emplanada quedan llenas. En la Josefa Brea hay otra emplanada y esa se llena de vehículos, de gente que deja su vehículo ahí para tomar el metro. Ahora, amiga, yo te voy a dar este dato. No es posible que esta ciudad se organice si no hay un alcalde que asuma la responsabilidad de organizar el tránsito. No es posible que tú en la Máximo Gómez con 27, que hay un túnel y que en la parte de arriba quedan 2 carriles, haya un carril en el sentido este-oeste que lo ocupen desde la Máximo Gómez
hasta más de la mitad de ese tramo, casi llegando a la Ortega y Gasset, una carrera de vehículos de transporte público, que además de eso, van entrando en turno de reversa, ocupando un carril. Sí. ¿Qué te dice eso a ti? Que hay un desorden, Pero claro, que no hay pero autoridad. yo lo que digo es, no es posible que hablemos de organización del tránsito mientras permitamos lo que sucede en la Josefa Brea, ahí es con 927, sino que ahí es Teniente Amado García y Guerrero. no, De ahí son todos los puntos. hasta ahí. No es posible lo que pasa en la Duarte Compañía en términos de tránsito, pero cuando la AMET toma decisiones, cuando suele tomarlas, entonces es un ente represivo. Sí. Pero ese mismo chofer coge una yola, se va a Puerto Rico, busca una fórmula más o menos legalizarse y saca una licencia. No y en Puerto Rico anda el hombre, ¿sabe? No hace con nada su cinturón puesto, nada. Se parquea bien, no recoge un pasajero donde no pueda. Pero, ¿y cuántos lugares de señalización, de recolección para montar y desmontar pasajeros tiene la ciudad? Ninguno. Pero no hay orden. Esto es un caos. Mira, el caos que hemos hecho, y aquí en Quinto Consuelo siempre ha insistido, ya no es que hay una parte de la isla que no tiene autoridad. No. Es que la isla entera se está convirtiendo en un territorio sin autoridad a ninguno de los niveles. Yo estoy de acuerdo contigo, el razonamiento que tú haces en términos de la responsabilidad municipal, pero yo vuelvo y insisto, si aquí eso no lo liderea con una voluntad política nacional, desde el gobierno central, no va a haber posibilidad de resolver el problema, porque los ayuntamientos no cuentan con los recursos para implementar este tipo de programas. Tiene que ser el gobierno central que se decida no a mandarle 10, 20 guaguas a la onza. Eso no va a resolver el problema. Es que tiene que ser, aquí hay un problema estructural del transporte público y el transporte de pasajeros que tiene que enfrentarse con seriedad, responsabilidad, y muchas veces los gobiernos le temen a intervenir en esa parte porque los sindicalistas, bueno, ahora mismo todos están pidiendo reconocimiento de un partido político. Siempre están afiliados a un partido, a X candidato, y yo le garantizo que el presidente que decida resolver el problema del transporte y lo resuelva va a tener más votos que el caray. Porque la gente está loca porque el transporte se organice. Y aquí yo veo, uno se para en cualquier semáforo, y tú estás parado ahí, y tú ves 5 motores que te pasan por el lado, y los AMES están ahí, y yo no sé para qué. Yo pensé que cuando implementaron el proyecto de los fiscalizadores con los motores, esos motores equipados, era para eso, para perseguir el que se come la luz roja, porque el problema es que nosotros, si no empezamos a aplicar la ley, entonces nos vamos deteriorando en ese mismo sentido, lo que tú dices. Y no respeto hoy esto, pero mañana no respeto lo otro. Y pasado es otra ley que no respeto. Si no me hacen cumplir la ley, lo que voy acostumbrándome a dejar de cumplir con las leyes. Entonces, la parte represiva es sumamente importante y juega su papel. Me decía un mexicano a mí, y ya nos están haciendo señas, un mexicano, que me hacía el cuento de que una familia mexicana llegaba a la frontera con Estados Unidos y camino a la frontera violaba todas las leyes de tránsito y municipal. Y inmediatamente cruzaba la frontera, respetaba todo. Como que hizo un curso intensivo cruzando la frontera. Una sola ¿Y tú sabes por qué es? Porque saben que si violan la ley tienen que pagar, tienen consecuencias. Aquí no la hay. Mi última reflexión de hoy, de este jueves, reclame sus derechos, cumpla sus obligaciones, evitemos que sea la isla completa, que sea un territorio sin autoridad y en caos. Nos vemos, señores, con eso terminamos y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Que Dios me lo bendiga.